Excelentísima señora doña Cristina Narbona Ruiz, presidenta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, distinguida señora Maguelón Jampons, es jefa de la División de Ordenación del Territorio y Paisaje y secretaria ejecutiva de la CEMAT y del Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa, excelentísimos señores y señoras diputados y diputadas y excelentísimos señores y señoras senadoras y senadores del Parlamento Español, ilustrísimos señores representantes del Parlamento de Canarias, señora Directora General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Galicia, señora Directora General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, señor Director Territorial del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Extremadura, señora Jefa de la Oficina de Enlace para España de ONU Habitat, señor Subdirector General de Cartografía y Observación del Territorio, Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional del Instituto Geográfico Nacional de España, señor Presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, señor Presidente y señor Vicepresidente del Colegio de Geógrafos, señora Subdirectora de Estrategias, Innovación y Formación de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, señor Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia, señor Director de la Escuela de Ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid, señor Director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Antonio de Nebrija, autoridades presentes en la sala, distinguidos ponentes de la jornada de hoy, estimados socios y socias de Fundicot, amigos y amigas, señoras y señores. Disculpen lo largo de esta introducción, pero quería manifestar mi agradecimiento a todas las personas que han querido acompañarnos en el día de hoy en un acto de estas características que, como decía nuestra presidenta de mesa, nos reúne desde hace ya bastante tiempo a las personas que trabajamos en materia de ordenación del territorio. Así que teníamos una encomienda, que era la de poder efectuar desde Fundicot una actividad en la que veníamos pensando desde hace ya bastante tiempo, con motivo de recuperar el tenor de aquella Carta Europea de Ordenación del Territorio de Torremolinos, algunos de cuyos preceptos, algunos de cuyos mandatos todavía, sin duda, a día de hoy permanecen por cubrir o en los que tenemos que seguir trabajando. Me van a perdonar si hago, cometo el error de convertirme, espero que no mucho en un profesor universitario, pero sí ilustrar con una pequeña presentación algunas ideas que a mi modo de ver resulta interesante compartir con ustedes después de algunos años de trabajo en esta materia. Estamos en casa, en primer lugar, del legislador. Para nosotros, para la gente que nos dedicamos como comunidades epistémicas de generación de conocimiento en el trabajo técnico, algunas veces nos resulta complicado poder ponernos en el lugar, poder aprender y poder interlocutar con aquellas personas que son las responsables de la toma de decisiones. Entiendo, y verán que está en el fondo de la intervención que les vengo a compartir, que esta es una de las cuestiones en las que entiendo que deberíamos trabajar de una forma especialmente intensa y relevante. Sé que el momento no es especialmente indicado, parece que nunca lo es, pero en cualquier caso entiendo que debemos hacer el esfuerzo y queríamos de ahí la insistencia desde Fundicot en celebrar una jornada como esta en sede parlamentaria en la fecha en que nos ha sido posible realizar, con esta intención de poder aunar las futuras, como veremos, comunidades de práctica involucrados de una manera u otra en la ordenación del territorio. Una política pública, no hay que olvidarlo, es decir, es una responsabilidad pública, pero que está técnicamente asistida por los avances, los trabajos, mucho del denodado esfuerzo que a veces de forma sorda, callada, incluso desagradecida, ¿no? Hemos hoy querido premiar a muchas de las personas o algunas de las personas de las muchas, ¿no?, que han venido trabajando en esta materia desde hace ya bastantes décadas para tratar de avanzar en ese conocimiento técnico que ayude a una adecuada toma de decisiones en esta materia. Por tanto, una política que está técnicamente asistida y que, por lo tanto, como se decía ya en la Carta de Ordenación del Territorio, es una política, es una técnica y es una disciplina científica. El problema es que cuando una cosa es muchas cosas, seguramente queda en una indefinición latente,
pero es justamente la virtud que esta política de ordenación del territorio tiene a la hora de tomar decisiones. Y trataré de compartir con ustedes mi punto de vista más o menos optimista, ¿no? O por lo menos la razón que hay detrás de enfocar o continuar luchando por esta consideración que ya apuntaba aquella Carta de Ordenación del Territorio que se firmaba en Torremolinos en el año 83, aunque los antecedentes eran bastante anteriores, como seguramente ya saben. La segunda cuestión a plantear es que el objetivo de una política de ordenación del territorio pues es el territorio. Pero claro, ¿qué es el territorio? ¿No? Que es otra de las cosas sobre los expertos discuten, ¿no? Cuando el objetivo de una política no está clara, lógicamente hay muchas dificultades de poder concretarla. Y aquí se ha experimentado una cierta evolución que yo creo que deberíamos tener en cuenta. La primera es que hemos pasado de una visión como muy técnica de análisis territorial, diríamos, o de análisis espacial, ¿no? De acuerdo con lo que los teóricos suelen, digamos, escribir desde hace tiempo, estamos pasando a no una labor estrictamente, ¿no? De análisis técnico como muy comprensivo técnico, de tipo más o menos ingenieril o de certezas absolutas, ¿no? Sino que estamos caminando hacia una visión del territorio que no es el soporte de las actividades, que también, desde luego, sino el resultado de todas las actuaciones que se producen sobre este espacio, sobre esta plataforma, ¿no? Sobre este basamento. Y es aquí cuando tenemos que empezar a considerar otros enfoques y, sobre todo, una voluntad de querer integrar a los diferentes actores en ese territorio, la agenda de lo público, la agenda de lo económico, los actores económicos y la agenda de la sociedad civil, ¿no? Esta es un poco, yo creo, la filosofía que hay detrás, al menos los que hemos tenido la suerte de trabajar durante algunos años en el contexto europeo y en otros lugares, pero especialmente en el contexto de la Unión Europea. Yo creo que esto es algo que está acalado o está dentro de la filosofía de algunos de los grupos de trabajo, de las comunidades de práctica, en algunos de los equipos de los institutos, ¿no? O departamentos nacionales, y sin duda lo está dentro de lo que es la Comisión Europea y las direcciones generales, con diferente nombre y diferentes sensibilidades, pero fundamentalmente, digamos que la Dirección General de los Fondos Estructurales, antes llamado de Política Regional y ahora de cohesión territorial, ¿no? Que es la denominación que se incluía en el nuevo Tratado de Lisboa del 2007, como saben ustedes. Por tanto, estaríamos hablando de la necesidad de ir a un enfoque más participado y, desde luego, más sensible a lo que demandan los actores del territorio. Esto también tiene que ver con la habitual consideración de la ordenación del territorio como una política tendente a una ordenación en negativo, ¿no? Debemos de hacer un esfuerzo y continuaremos haciendo un esfuerzo por entender que la ordenación no es prohibir o no es limitar, es poner orden. Bueno, los franceses no dicen orden, ¿no? Dicen armonía, ¿no? Es decir, hay que poner cada cosa en su sitio de una forma armónica para que el sistema territorial funcione bien. Lógicamente, los descabellados no caben, pero el aprovechamiento del potencial endógeno en cada territorio es lo que deberíamos estar primando. Este es el enfoque. Creo yo que no acaba, al menos desde la academia, algunos de los colegas lo tenemos más o menos claro, porque hace mucho tiempo, ¿no? Que estamos hablando de lo mismo y se está hablando de lo mismo, pero desde el punto de vista de la aplicación práctica, a veces esto no acaba de calar del todo, ¿no? Por tanto, tenemos que entrar a otra forma de entender esta política, en la que debemos involucrar no solo el diagnóstico o el análisis. Siempre se dice aquello de que de análisis ya estamos hartos, ¿no? Ya lo sabemos todo, tenemos que hacer cosas muy bien. Vamos a tratar de negociar cómo lo podemos hacer entre todos, cada uno con su marco competencial y de acuerdo con los compromisos que de una forma voluntaria o establecida normativa o estatutariamente se acuerde. Esta visión que les acabo de comentar no implicaría, digamos, al menos según la práctica que uno observa, ¿no? Por análisis comparado de lo que hacen en otros sitios, porque, en fin, esto más o menos está inventado, tampoco es tan diferente, ¿no? Tenemos mucho escrito y mucho visto ya desde hace tiempo. No implicaría necesariamente modificar las estructuras político-administrativas, ¿no? No se trata de cambiar los modelos de Estado o, digamos, los niveles competenciales necesariamente. Sencillamente es hacerlos trabajar mejor. Y esto se lo dice alguien que desde el año 2004 al 2007 fue el primer lead partner en el proyecto ESPON, cuando Antonio Serrano era secretario de Estado, y me dijo, bueno, pues ánimo valiente, ¿no? Que tengas mucha suerte con esto. Y la verdad es que creo que la tuve.
Y al final lo que nos salía en estos resultados de este proyecto es que daba igual que fueras centralista o federal, ¿no? O centralizado, descentralizado, etcétera, ¿no? Es decir, hay países con unas estructuras de gobierno, o mejor, unas estructuras de organización territorial del Estado muy distintas que, sin embargo, tienen comportamientos bastante buenos, independientemente de cómo sean. Piensen ustedes la diferencia entre Francia y Alemania y lo que tienen, ¿no? O piensen entre Italia y España y lo que tenemos. O piensen lo que hay entre Grecia y Portugal y lo que tienen, ¿no? Los resultados son seguramente muy distintos y no depende de la arquitectura del Estado, de la organización territorial del Estado, que parece que esto de la polity, el modelo, pues es una cosa como que tenemos muy en el alma, ¿no? Lo importante no es ni la polity ni la politics, lo importante son las policies, ¿no? Es decir, lo importante es tratar de dar solución a los problemas, ¿no?, que tiene el territorio y la sociedad, ¿no? Y esto se hace desde el arco parlamentario y todo el aparato de gobierno que va asociado a esto. Pues bien, ¿y esto cómo, no? Observo, si me permiten, ¿no?, este alarde de sinceridad en los últimos años, ¿no?, en estos últimos par de años, observo una tendencia creciente a, cuando se habla de gobernanza, a ir eliminando progresivamente la gobernanza territorial. Aquel proyecto del que les hablo se llamaba así en el 2004, y la tendencia a una gobernanza que podríamos llamar de tipo funcional. Bueno, no es una cuestión de ponerse aquí muy erudito, ¿no?, para tratar de explicar qué significa cada cosa, pero el resultado es que la ordenación del territorio, ¿no?, es decir, lo que uno observa cuando ve los departamentos de ordenación del territorio de las diferentes comunidades autónomas, parece que esto de la ordenación del territorio se va esgajando, ¿no?, se va como repartiendo. Al final es una cuestión de gestión pública, ¿no?, o de ciencia política, pero es que y podría estar bien. No es necesario que todo esté bajo el paraguas, ¿no?, de un determinado departamento que tenga ordenación del territorio, como hacían la CEMAT a lo mejor en los años 60, ¿no? Seguramente las cosas han cambiado bastante. Pero sí se observa una determinada dilución, ¿no?, con una visión tal vez demasiado sectorial y compartimentada, que olvida justamente el elemento de coherencia o de transversalidad entre las diferentes políticas sectoriales, que es algo que se viene reclamando desde hace muchísimo tiempo. La Agenda Territorial Europea está insistiendo en esto desde hace ya bastante tiempo. La Estrategia Territorial Europea, desde que se creó en el 99, y la CEMAT y el Consejo de Europa, y la construcción europea desde después de la Segunda Guerra Mundial, también, ¿no? Les recomendaría, si tienen tiempo y gusto, de poder leer algunos de los artículos del monográfico que hemos preparado, donde estas cuestiones, ¿no?, por parte de aportaciones de prestigiosos colegas, que seguramente son como una especie de manual para saber qué es esto, ¿no?, de la construcción europea, y dónde está llegando, cómo se está haciendo esto de la ordenación del territorio. Y aquí aparece un nuevo palabra, ¿no?, que es esto, otro concepto de las nuevas tecnologías institucionales, ¿no?, que es un poco, últimamente, en determinados colectivos y comunidades epistémicas, entiéndame ustedes, pues los arquitectos urbanistas, ingenieros, geógrafos, en fin, los juristas, etcétera, toda la gente que trabaja en el territorio, está introduciendo un nuevo elemento, que es este de las nuevas tecnologías institucionales. No es ni más ni menos que pedir que los planificadores o la gente que tenga una cierta expertise se limitan a veces a pedir la participación en la elaboración de las leyes o en el informe de las leyes o la transposición de las directivas europeas a las leyes españolas. Hace un momento estaba hablando con el amigo Rafa Mata sobre estas cuestiones y con otros compañeros también, ¿no? No solo se trata de eso, que también, digamos que ese podría ser el nivel menor, ¿no? Es decir, este es lo más práctico, lo más tangible. Pero hay una inteligencia de estas comunidades epistémicas que seguramente no está recogida en los procesos de toma de decisión política, ¿no? Y aquí yo creo que esta es una buena casa como para poder reclamar el hecho de poder establecer esos elementos de conexión entre las comunidades epistémicas, los tomadores de decisiones, y pues en fin, hay determinados elementos ya constituidos, los consejos económicos sociales, etcétera, ¿no? Creo que hay posibilidades para poder caminar en esta dirección. Y en esto quisiera resaltar el papel que ha tenido Fundicó desde hace muchísimo tiempo, y que sin duda, por no alargarme, pero yo relataría o referiría la importancia, a mi modesto modo de ver, que tienen los congresos de ordenación del territorio, porque en España se han constituido, y también en algunas partes, bueno, la gente de Iberoamérica que suele acudir a nuestros congresos, es el único foro donde están coparticipando, de tú a tú, de igual a igual,
la gente que toma decisiones en los ámbitos de las administraciones, la gente de las consultorías y de las administraciones que trabajan como técnicos y las personas que estamos en las universidades y las personas que estamos en varios sitios a la vez, ¿no? Entonces, estos foros son absolutamente imprescindibles, ¿eh? Es decir, hay que luchar denodadamente por impulsar estos foros y tratar de construir justamente este caldo de cultivo, ¿no? que yo creo que es muy positivo para seguir elaborando, ¿no? políticas, independientemente de que muchas veces entramos en doldrums, ¿no? y hay que buscar una especie de pequeños apartamentos, ¿no? pequeños refugios mientras la tormenta pasa, ¿no? Pero lo importante es no perder esta visión de conjunto, ¿no? Este giro relacional o territorial, perdón, de esa ordenación del territorio que pues, les pretendía presentar en mi reflexión, ¿no? como persona interesada en esta cuestión y además como representante de esta asociación interprofesional que es Fundicon, ¿no? Pues la verdad es que ya tiene no solo una reflexión teórica, es que además tiene regulaciones que están ayudando a que esto sea así. Y además tiene fondos muy importantes y especialmente en este momento hay dos tipos de fondos, que son los fondos regionales de siempre, de la política de cohesión, y los fondos de recuperación, ¿no? Es decir, tenemos todo un aparato que nos permitiría ir más a prisa tratando de aplicar con, digamos, esta visión, ¿no? como la que yo les estoy tratando de compartir en esta dirección, ¿no? Y yo creo que en este punto es donde hay que recordar justo, ¿no? la importancia de lo que algunos piensan que está ya sobrepasado de la Carta de Ordenación del Territorio del año 83. Lo del 40 aniversario es porque pretendíamos hacerlo el año pasado, pero se ha ido demorando y al final nos hemos visto en un año más, ¿no? Pero no importa, ¿eh? No importa. Lo importante es seguir entendiendo que hay toda una serie de cuestiones que yo creo que reflejan o están detrás de esto que trato de compartirles, al menos desde mi modesto punto de vista y de reflexión por ser una persona bastante implicada en estos temas, de que lo tenemos desde la Carta de la CEMAT, pero la tenemos también en todos los desarrollos posteriores, porque una cosa es una decisión del Consejo de Europa con carácter no vinculante, digamos de buenas voluntades y soft law, derecho blando, y otras cuestiones distintas son las que se están ejerciendo desde una institución europea como la Unión, que sí que tiene capacidad política. La ordenación del territorio no es política del primer pilar, pero sin embargo sí que hay determinados documentos, ¿no? que obligan o que orientan la concesión de determinados fondos para acometer determinadas inversiones por parte de los Estados miembros que reciben esos fondos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la estrategia territorial, que después ha sido superada por la ampliación de la Europa de los 15 de entonces hacia las sucesivas agendas territoriales del 2007, la del 2011, llamada 2020, y la actual 2030, que se firmaba en el año 2020, en diciembre, bajo presidencia alemana, y que ahora está en proceso de revisión, como ustedes saben, ¿no? ¿Qué es lo que va a querer hacer la Unión Europea con esta revisión y esta implementación, una evaluación de cómo se está llevando a cabo la agenda territorial europea? Es el momento. La ocasión es importante, ¿no? para tratar de conseguir este enfoque que trataba de plantearles. Sin duda, ¿no? para el futuro hay cuestiones que siguen todavía pendientes de la ordenación del territorio. No voy a entrar en detalle, todo el mundo sabemos, ¿no? un poco más o menos problemas de desequilibrios, de desigualdades, cada vez más fractales, más microespaciales, más individuales, problema de los desafectos, ¿no? de las protestas, de los movimientos de las personas descontentas, ¿no? la geografía del descontento. Pero también tenemos otras posibilidades abiertas, ¿no? que nos obligan a pensar y cambiar un poco, nos permitirían evolucionar. Cambio climático, malgré tú y lo que se diga, un nuevo contexto geopolítico que les voy a contar y la situación del comercio internacional que de ello se deriva, las implicaciones del nuevo regionalismo económico, las ecorregiones, en fin, todo este aparato conceptual y teórico que empieza, y práctico también, que empieza a surgir dentro de una nueva transición ecológica, ¿no? que parecía o prometía que podría ser como más intensa de lo que finalmente tal vez nos estamos permitiendo, pudiendo hacer que sea, digamos, más intensa y más orientada desde el punto de vista de puestos a pedir, pues desde aquí lo plantearía, ¿no? Me gustaría que fuera así. Y a nivel de España,
Bueno, pues aquí me permitiría hacer una serie de reflexiones o sugerencias, ¿no? Primero, evolucionar en la medida de lo posible a una ordenación territorial con un carácter más moderno y con una mayor generosidad entre las diferentes comunidades epistémicas, ¿no? Entre los que hacemos ordenación, practicamos ordenación del territorio. Creo que en eso Fundicot está tratando de colaborar en todo lo posible y a veces, pues, bueno, digamos que la discusión, ¿no? los puntos de encuentro, pues hay que seguir trabajando para poder construirlos, para conseguir mejores resultados. Y desde el punto de vista del ámbito de lo político, si me permite el comentario, revisitando, no digo que revisando, ¿no? Pero a lo mejor repensando, revisitando las relaciones demasiado, tal vez difíciles de forma innecesaria, entre los dos niveles del bloque constitucional, entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas. La historia de la ordenación del territorio es muy larga en nuestro país, ¿no? Y sin duda han pasado muchas cosas que tal vez nuestra propia Constitución y el Estado autonómico que tenemos y nuestra realidad política es fruto un poco iterativo, ¿no? De muchas de las casualidades y acuerdos políticos que se han ido produciendo a lo largo de nuestra historia democrática. Bueno, tampoco podemos entrar a más detalles, pero todo el mundo que entienda un poco, ¿no? De cómo ha sido la evolución política de nuestro país en los últimos años desde la democracia lo entenderá, incluso antes, en la transición. Creo que es necesario buscar de nuevo una nueva forma de entendimiento y de coordinación interinstitucional, esa gobernanza relacional de la que se hablaba, ¿no? Pero aplicada desde el punto de vista de ese enfoque territorial. ¿Y esto cómo se puede hacer? Bueno, en fin, hay fórmulas muy diversas, yo no me voy a extender porque hay muchas y no soy un politólogo experto en esto, pero lo que son las comisiones territoriales en las diferentes cámaras, ¿no? O el papel que pudiera haber tenido en su día el Senado, ¿no? Allá cuando se pensaba exactamente cuál sería su naturaleza, ya por la década de los 90. Y a día de hoy, ¿por qué no pensar en una conferencia sectorial de cohesión territorial que puede ampliar o no algunas de las ya existentes, porque la que existe a nivel de transportes y ordenación del territorio está inoperativa desde hace más de 30 años, o si no se quiere una conferencia sectorial, una agencia nacional independiente de cohesión territorial, de la misma manera, como se decía, pueden haber en algunos de los artículos, ¿no? que se firman en este monográfico, que existen en otros departamentos sectoriales. La idea es cómo podemos buscar un entendimiento acerca de cómo hacer una política de servicio al ciudadano, de coordinación interinstitucional, buscando esa coherencia en esos impactos sobre el territorio y las sociedades en las que habitamos, ¿no? Mucho por seguir haciendo, sin duda. La carta está allí, ¿no? 40 años. Supongo que tenemos todavía mucho trabajo por hacer y era un momento, pensábamos, de poder pararnos a pensar, ponerlo sobre papel y tratar de impulsarlo de cara al futuro. Así se va a discutir seguramente en las siguientes intervenciones de la sesión de hoy, tanto por Maguelón como por la mesa redonda de los compañeros y ponentes que después intervendrán y que también pues, han figurado de alguna manera en el monográfico. Y lamento haberme extendido tal vez demasiado, pero bueno, quería compartir con todos ustedes, aprovechando la ocasión y la oportunidad, estas reflexiones. Muchas gracias.